En 1960, mientras escalaba el conflicto argelino, el Sahara suministró a Francia y Europa primero petróleo y luego gas. Para ese momento se habían iniciado negociaciones secretas entre el gobierno francés y el gobierno provisional revolucionario argelino. Desde el principio, el tema del petróleo del Sahara fue motivo de acaloradas discusiones. Esto retardó en al menos un año el fin de la guerra, que finalmente concluyó con la firma de los acuerdos de Evian en 1962. Los acuerdos de Evian eran un compromiso que recogía las posiciones de ambas partes. Por un lado, los argelinos reclamaban la soberanía sobre sus recursos naturales en el Sahara, los cuales pertenecían al subsuelo de Argelia. Por otro lado, los franceses sabían lo importante que eran estos recursos petroleros y querían, al menos, un acceso directo a ellos, si no relativamente exclusivo, dada la competencia que existía en la época. Debemos tomar en cuenta que fue a comienzo de los años 60 cuando estalló el consumo de petróleo a nivel mundial y la producción de crudo aumentó. No había problemas en aquel tiempo. Había enormes yacimientos petrolíferos en todo el mundo. El Medio Oriente, Libia y otros crecieron. La tasa de consumo mundial de petróleo aumentó principalmente por la industria automotriz, pero no era la única causa. En ese momento usábamos el petróleo para la generación de electricidad. Por eso es que los franceses insistieron en tener una posición, si no exclusiva, privilegiada. De modo que los acuerdos de Evian fueron el resultado de esta voluntad y así se creó un sistema específico para el petróleo y el gas argelinos. Se constituyó una organización específica en el Sahara para el desarrollo y la explotación del petróleo argelino en el sur del país, conjuntamente con Argelia. A pesar de los acuerdos, las relaciones franco-argelinas siguieron empeorando en los años siguientes a la independencia. Pero para todo efecto práctico, los yacimientos petrolíferos del Sahara seguían siendo enclaves franceses explotados por dos compañías, Total y Elf Aquitaine, que poseían 90% de las acciones. Aunque se creó una compañía nacional, Sonatrach, los argelinos no pudieron controlarla por sí solos, al menos durante los primeros años, por lo que acusaron a los franceses de haberles dejado solo retazos de la riqueza petrolera. La tensión escaló otro peldaño cuando el coronel Boumedienne, un radical de la Guerra de Liberación con profundos sentimientos antifranceses, lideró un golpe de Estado en 1965. La amenaza de nacionalización de las compañías francesas se hacía cada vez más inminente. Debemos situar el problema de la nacionalización en su contexto a comienzos de los años 70, cuando a nivel mundial aún existían problemas referentes a la liberación nacional y hasta el derecho al crecimiento económico. La gente comenzó a cuestionar las relaciones económicas internacionales, es decir, a defender el derecho de los países del tercer mundo, agrupados también en diferentes asociaciones, al crecimiento económico. Y este derecho significaba estar en contradicción con aquellos que estaban encargados, los que tenían todo el poder. A las compañías extranjeras no les gustó eso para nada, especialmente a las francesas, que poseían el 90%. La confrontación franco-argelina terminó repentinamente el 24 de febrero de 1971, cuando Boumedienne, siguiendo el consejo del futuro presidente argelino Bouteflika, rompió las conversaciones con los representantes franceses y por primera vez en la historia de la OPEP se atrevió a imponer una decisión unilateral y soberana a sus poderosos interlocutores. Ha llegado el momento de tomar nuestras propias decisiones. Anuncio oficialmente, en nombre del gobierno y del Consejo Revolucionario, que desde ahora hemos tomado la decisión de expropiar el 51% de los activos de las compañías petroleras francesas. Estas son las decisiones que quería anunciar en esta ocasión.
En nombre de la revolución, del gobierno y del pueblo argelino. El joven presidente Gaddafi, vecino libio de Boumediene, también era coronel y un revolucionario de línea dura. Fue el primero en ser afectado por el alboroto argelino. Solo tenía 31 años cuando tomó el poder después de derrocar al viejo rey Idris a través de un golpe de estado militar 3 años antes, en septiembre de 1969. Había heredado un tesoro petrolero del rey y quería usarlo como la fuerza motriz de su revolución, pero necesitaba controlar las compañías independientes estadounidenses. Estas se venían aprovechando de la regalía arcaica que había controlado el país durante los últimos 10 años. Habían estado en el país desde la década de 1950, al principio de la exploración petrolera. En 1962, Libia se unió a la OPEP y pronto se convirtió en uno de sus mayores productores. En aquel tiempo, el Reino de Libia era un genuino paraíso petrolero para las compañías independientes extranjeras. Como bien lo dijo un asesor petrolero del presidente Nixon, puede confiarse en el régimen del rey Idris porque es corrupto. Todo cambió cuando Gaddafi tomó el poder. Primero, en 1970, creó una compañía petrolera nacional para controlar la distribución local y luego firmó un acuerdo de cooperación con la Unión Soviética. Los petroleros de Estados Unidos se dieron cuenta de la amenaza que se cernía sobre ellos cuando se hizo evidente que Gaddafi no vacilaría en quitarles las concesiones, así tuviera que solicitar la ayuda técnica de los soviéticos. Siguiendo el consejo de Boumediene, Gaddafi convocó a cada gerente de las compañías estadounidenses para negociar el precio del crudo. Como dijo Walter Levy, los cambios de vientos en la industria petrolera de Libia se han convertido en un huracán. El acuerdo de Trípoli del 2 de abril de 1971 puso fin a la crisis. Contra todas las probabilidades, Gaddafi, apoyado por los líderes de la OPEP, logró un aumento récord de 30% sobre el precio del barril. En 1972, un año después de la victoria de Gaddafi, le tocó el turno a Irak para experimentar la fiebre del nacionalismo petrolero. El país estaba gobernado por el partido Ba'ath, cuyo sueño era unir el panarabismo y el socialismo. La compañía Iraq Petroleum, que era llamada la Vieja Señora de Londres y que había sido fundada 50 años atrás bajo el protectorado británico, estaba en decadencia. Ya había sufrido una derrota cuando el general Qassem formó la República, acabando con la monarquía instaurada por los ingleses. En 1965, Qassem se desquitó con la política de no inversión de la compañía Iraq Petroleum al revocarle 99,5% de las concesiones en superficie, dejándole solo las zonas ya explotadas.